¿Sabías que las aguas pluviales son una gran amenaza para la salud del Puget Sound? Hoy vamos a aprender sobre lo que hace una trabajadora de participación comunitaria y diseñadora gráfica, y por qué le necesitamos para encontrar e implementar soluciones para las aguas pluviales. Describe tu trabajo. Bueno, mi nombre es Makena Asakawa y soy una trabajadora de participación comunitaria y diseñadora gráfica. La forma en que yo describo mi trabajo es que trata de informar e involucrar a las personas en los proyectos que dieron forma a los lugares donde viven, trabajan o visitan. Me encanta combinar imágenes y contenido escrito para contar historias claras sobre cosas que a menudo son tan técnicas que impiden que las personas comprendan lo que influye y da forma a nuestras comunidades. Es posible que antes de la pandemia me hayan visto a mí o a mis compañeros de equipo en su área en ferias y festivales locales. Hablamos con mucha gente sobre proyectos en sus vecindarios, como proyectos de transporte o proyectos que afectan los recursos naturales, como el agua. Me encanta contar historias sobre temas de ingeniería y aburridos procesos gubernamentales para que se sientan excitantes, claros y fáciles de relacionar, para que más personas se sientan con la confianza de participar en esas decisiones que cambian las comunidades donde vivimos. ¿De qué problemas te encargas? Un ejemplo que me viene a la mente es, imaginemos que hay un riachuelo en tu vecindario y algunas partes del riachuelo están a la vista y otras fluyen bajo tierra, debajo de cosas como carreteras y edificios. A veces, cuando el arroyo es subterráneo, es posible que fluya a través de una tubería muy grande llamada alcantarilla, y esa alcantarilla puede ser y mantenida por tu gobierno local. Entonces, mi trabajo en ese escenario sería asegurarme de informarte si la alcantarilla necesita ser reparada o reemplazada, que sepas sobre el trabajo que se está realizando en la alcantarilla, por qué es importante y cómo puedes compartir tu opinión. Básicamente, ayuda a los equipos de proyecto a recopilar todos los comentarios del público y a diseñar el proyecto para que satisfaga muchas necesidades, incluida la responsabilidad ambiental y las preocupaciones de la comunidad. ¿Cómo ayudas a los demás o a la comunidad? Puedo diseñar elementos visuales que se combinan con el contenido escrito para contar historias y mensajes claros, y a veces para inspirarte a cambiar tu comportamiento. Un ejemplo de esto que me viene a la mente es una campaña reciente en la que trabajé para la ciudad de Snoqualmie. El rompecabezas que nos propusimos resolver fue cómo animamos a las personas a tomar pequeñas decisiones que se sumen a un gran impacto en la salud de nuestras vías fluviales locales. Entonces, la forma en que nos propusimos crear algo gráfico como una identidad visual para la campaña de aguas pluviales de la ciudad de Snoqualmie es que comenzamos con mucha investigación y mucho escuchar y hablar con la gente, y eso incluye a los expertos en aguas pluviales como ingenieros y científicos, y también miembros de la comunidad como tú. Después hablamos con nuestros clientes sobre los objetivos de la campaña, la audiencia a la que iba dirigida, las comunidades a las que buscamos llegar. Y hacemos muchas preguntas sobre las necesidades y el interés de esas personas, sobre el tipo de estilo y apariencia de la campaña. Y luego nos dedicamos a redactar esas ideas y trabajo con mi equipo para armar lo que se llama un resumen creativo, delineando esas grandes ideas que queríamos llevar a cabo. Luego nos toca hacer algo realmente divertido. Nos toca explorar la inspiración. Y me encanta esta fase del proyecto porque podemos ir a Pinterest e Instagram, TikTok, podemos ir a librerías y bibliotecas, reunir toda la inspiración que podamos. Y luego entramos en una fase de desarrollo, en donde trabajamos en papel y en la computadora para desarrollar conceptos visuales que vayan con todos esos objetivos y las necesidades de las comunidades que descubrimos al principio. ¿Qué fue lo que te inspiró a elegir tu carrera? Siempre me han interesado mucho los factores que ayudan a las personas a sentir que pertenecen. En la universidad, estudié cómo la raza y la clase socioeconómica influyen en nuestro sentido de pertenencia en espacios cerrados como cafeterías y dormitorios y espacios al aire libre como senderos para caminatas y pistas de esquí. En aquel entonces, también trabajaba como carpintera para el equipo de servicios de instalaciones de mi universidad, y el equipo fue muy amable conmigo y me enseñó mucho porque al principio no estaba completamente entrenada. Pero esa experiencia también me hizo sentir curiosidad por la forma en que las características como el género y la raza en la clase influyen en nuestros caminos en la vida. ¿Cómo se define el éxito en el cargo que desempeñas? Pienso que mi trabajo es exitoso cuando logro que las personas que histórica
o actualmente han estado subrepresentadas o activamente excluidas del proceso de participación cívica, incluidas las personas con discapacidades, las personas queer, las personas negras e indígenas y otras personas de color, se sienten que pertenecen a las historias y espacios que apoyo y que están representadas equitativamente. ¿Qué puede hacer alguien para explorar esa profesión? Yo diría que una de las cosas más importantes que puedes hacer es involucrarte en tu comunidad. Así que escribe a tus representantes, asiste a los ayuntamientos locales, involúcrate y sé voluntario en una organización local que atienda a las personas en tu área. Y luego agregaría que desarrolles la habilidad de poner realmente atención al escuchar. Y la forma en que puedes lograrlo es pidiendo a tus amistades o familiares, como tu abuela o tal vez tu tía, que te cuenten cómo fue su vida mientras crecían. Y hazlo con la mente abierta, con el corazón abierto. Toma notas y haz buenas preguntas de seguimiento. Nunca se sabe lo que aprenderás. Como puedes ver, se necesita mucha gente para lograr un impacto en el problema de las aguas pluviales en el Puget Sound. Acabas de enterarte de cómo McKenna contribuye a las soluciones de aguas pluviales como trabajadora de participación comunitaria y diseñadora gráfica. ¿Qué habilidades o pasiones tienes que podrías aportar para ayudar a resolver el problema de las aguas pluviales?